Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM y sonarfm.cl. Son las 8:38, estamos de regreso en este Sonar Informativo y ya está con nosotros don Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien por allá? Todo bien por acá. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bien, aquí ha habido mucho interés por lo que está pasando en Chile, así que estuve viendo las pandemias. Estuve viendo las portadas de medios franceses, españoles, están como habla uno, un medio francés habla de Les enfants d'Allende, los hijos de Allende. Que se hace como nieto. Bueno, en general han estado, hola Alberto, como bien atentos en otros lugares del mundo, no solamente a lo que pasó ahora, sino que lo que tiene que ver desde el estallido, el plebiscito, la convención constitucional, como que parece que ha ido generando cierto interés lo que está pasando acá en nuestro país. Sí, la verdad es que uno en general tiene pocas nociones del interés, no digo de la influencia porque eso sería exagerar, pero sí del interés que en general despierta Chile en términos políticos. Y no es tampoco tan raro porque en realidad Chile ha sido experimento, ensayo de muchos proyectos políticos extravagantes de todos los sectores, o sea, de izquierda con la Unidad Popular, de derecha con la dictadura y el modo neoliberal. Y después también la transición es una experiencia muy sui generis, por tanto, esa experiencia, todo eso es parte importantísima de un intento de entender la realidad chilena por parte de mucha gente dentro del mundo periodístico e intelectual en muchísimos países, por tanto están bastante informados. O sea, yo ahora estoy en la universidad, no estoy en mi casa y entro a la oficina de un profesor y veo unos papeles que decían región del Biobío, región de la Araucanía, y los datos de Casi Boric. Entonces, estamos hablando de eso. Interesante. Oye, Alberto, lo que obviamente acá está generando más especulaciones o las dudas siempre que surgen después de que ya es escogido un presidente o presidenta es quién o quiénes lo van a acompañar, ya sea en cuanto a nombres, como también en este caso edades y sectores políticos que lo puedan estar acompañando. ¿Un apruebo dignidad ampliado? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es evidente que el esfuerzo fundamental de estos días debiera ser imaginarse por un segundo que esto es un régimen parlamentario y que hay que organizar, hay que formar gobierno. O sea, en el fondo en Chile los presidenciales eligen al presidente y ya está, pero el ejercicio de armar gobierno es un ejercicio que te genera un nivel de musculatura muy importante, porque estás obligado a ir a conversar en serio, a partir de ciertas propuestas, ciertos proyectos que van a articular la relación con los otros sectores políticos. No una negociación de cuántos ministros van acá, y cuántos salen, cuántos entran, y quiénes por dónde. No, eso obviamente está vinculado, pero lo importante es armar una coalición grande. Yo creo que ese gran desafío de Gabriel Boric, que es lograr rápidamente tener algo parecido a una coalición que logre abarcar desde el centro político garantizadamente hasta el Partido Comunista, e incorporando también, por supuesto, aquellos descolgados que han ido apareciendo en distintos sectores políticos por izquierda. Todo eso lo tienen que organizar, de alguna manera tiene que convertirse en el centro geométrico de un conjunto de posturas políticas que están en esta coalición teórica, metafísica, que tiene que formar. Yo creo que tiene que enfocarse en eso, y a partir de ese diseño, de las políticas públicas que se van a llevar a cabo, del diseño de cómo va a abordar los desafíos de las mejoras en derechos sociales, por ejemplo, a partir de eso definir los nombres. Eso
eso es evidente, y definir los nombres en razón también de la construcción de muros de contención, de zonas donde tú vas como vanguardia también, pero sobre todo los muros de contención para evitar daño de una derecha que va a estar haciendo probablemente muchas estupideces, pero en la estupidez llena de energía hay muchas probabilidades de que se generen medidas para todos, para ellos como derecha, pero también para el gobierno. Entonces va a tener que poder tener un diseño muy claro. Yo insisto mucho en eso en un momento como este. En general los diseños son importantes, en este caso es todavía más importante, porque si te llegas a desviar del camino sin darte cuenta que lo estás haciendo, puedes perder gran parte de lo avanzado. En el fondo que vaya desde el PC al DC, a la DC, sí, Rafa. Sí, lo que pasa es que un corazón político, eso es lo que cuál es el corazón de la coalición, cuáles son los elementos que hay que salvaguardar. Algunos de ellos no se pueden hacer los primeros días, pero tú cómo honras esos dioses en los primeros días para que quede claro que lo vas a hacer en 6 meses más. O sea, eso es todo un diseño, porque no hay que olvidarse una cosa, y esto yo creo que es un dato que tienen que guardar en su bolsillo más preciado en el gobierno de Gabriel Boric. Todos los gobiernos, desde Ricardo Lagos en 2000 en adelante, todos, sin excepción, han tenido un gobierno que duró 1 año en la realidad. El segundo año ya fue basado en una situación de crisis. Y muchos de ellos, en el caso de Bachelet, indudablemente, y en el caso de Sebastián Piñera, en el último y también en el primero, indudablemente, efectivamente su programa de gobierno se terminó a fines del primer año. Y no tuvieron más posibilidad de poder seguir. Entonces, eso no le puede pasar, porque si se le pasa eso, cuando tú eres una coalición nueva, cuando tú eres joven, eso te puede pasar si eres antiguo, pero si eres nuevo, ya el nivel de inestabilidad que te va a significar es muy alto. Sí, claro. Lo cual habla de que va a tener que generar además una organización lo suficientemente flexible para volver al centro o al rumbo cada vez que sufra desviaciones. Te propongo que escuchemos a los Rolling Stones con Honky Tonk Woman y vemos esa posibilidad. ¿Cómo volver al centro una vez que lo desvíen? 8 de la mañana con 48 minutos y Rafa, tú habías quedado ahí con una pregunta planteada. Sí, te decía que a ver, un gobierno tiene que saber volver a su centro cuando se desequilibra, y eso es probablemente uno de los riesgos que va a tener que enfrentar la coalición del presidente electo, ¿no? Sí, fíjate que el Frente Amplio como coalición tiene un desafío importante, porque la verdad es que no hay antecedentes de una coalición como esta. El Frente Amplio en realidad tiene un solo centro, como en términos, uno toma esta coalición que tiene muchos actores, pero en realidad el único lugar, el único centro político desde donde irradia el conjunto de decisiones más importantes y las visiones del mundo más importantes es uno solo, que es fundamentalmente Revolución Democrática, con el añadido de un sector del mundo de convergencia social, que es fundamentalmente el sector de Gabriel Boric, que trabaja muy en conjunto con Revolución Democrática. Por tanto, esa articulación es la articulación central del Frente Amplio, y al faltarle bordes puede tener muchas veces la complejidad de no tener suficiente porosidad, suficiente capilaridad para ir recibiendo estímulos por distintos sectores. Eso le hace más difícil. La ex concertación tenía un polo en la democracia cristiana, otro polo en el Partido Socialista, otro polo en el PPD y un conjunto de caudillos importantes cada uno por sí solo, regionales, locales, pero también nacionales, que también permitían la entrada de temas adentro de la coalición. Aquí hay una cosa demasiado centralizada que van a tener que evaluar, porque efectivamente el sistema en sí mismo requiere estar muy abierto a las informaciones que te están llegando por distintos lugares y tienes que tener la capacidad, por supuesto, de seleccionarlas adecuadamente. Las dificultades de gobernanza que se van a plantear son dificultades nuevas porque quienes están gobernando son nuevos, y nuevas porque además el escenario en el cual están gobernando es particularmente novedoso. Y además por cómo queda conformado el Congreso, ¿no? Ahí también hay cálculos que sacar.
Sí, el Congreso va a ser un gran desafío. Yo creo que justamente esta idea de armar algo así como una coalición en la práctica es la fórmula para resolver el asunto de una manera estabilizadora, porque en el fondo, ¿cuál es el riesgo, a mi juicio? Es un riesgo que no pasa por una cosa ideológica, sino que pasa por una cuestión operativa. El riesgo es que, dado que tú tienes dos sistemas legislativos, uno que está redactando una constitución y el otro que redacta las leyes, y en uno de ellos, en la constitución, el gobierno tiene una mayoría abrumadora y un control político total, te puedes caer en la tentación de querer hacer cosas que tendrías que haber hecho normalmente a través de leyes, hacerlas a través de la convención constituyente. Y eso sería meter a la convención en coyuntura. Y al meterla en coyuntura le haces un daño, porque la dejas en una condición en la cual la política contingente, las discusiones del día a día, se meten adentro de la convención. Eso no conviene, por tanto es importante ir al Congreso. Y están todos los estímulos para no ir al Congreso, porque vas a tener que negociar con gente que no te va a gustar mucho. Yo creo que es muy importante que el sector que formalmente es de Parisi, pero informalmente en realidad no es de Parisi, es un conjunto de gente que le interesa el trabajo político, que lleva muchos años y que se vinculó con Parisi en el último tiempo. Esos 6 diputados, por ejemplo, son muy importantes. Esa es una vinculación clave. Establecer una clara conexión con el Senado es algo importante. Lo más probable es que una selección de Carlos Montes como ministro secretario general de la presidencia es bastante razonable para poder hacer eso. O sea, diseñar las condiciones para que esas relaciones se vayan haciendo lo más fluidas posible y tener un Congreso que de alguna manera sea, no digo a favor siempre, pero al menos abordable y discutible, si acaso vas a lograr obtener algunos de los rendimientos que estás pidiendo. ¿Qué otros nombres crees tú que podrían estar ahí integrando ese gabinete? Mira, yo creo que no tengo ninguna duda que Giorgio Jackson, Isquia Siche y Camila Vallejo tienen que estar dentro del gabinete político, o sea, del gabinete. Y yo creo que Camila Vallejo todavía no es el gabinete político, básicamente porque hay que hacer una definición respecto al PC, y en el fondo hay que pedirle una prueba de blancura al PC respecto a que se va a comportar adecuadamente como partido. Camila Vallejo no necesita hacer eso porque ella ha tenido un comportamiento respecto Frente Amplio perfecto, pero el PC como partido no. Entonces es necesario tener una cierta tranquilidad respecto a los socios que van a estar en el gabinete político. Pero yo creo que es evidente que dentro del gabinete político tiene que estar Giorgio Jackson e Isquia Siches, en Interior y Vocería, uno y el otro, en el orden que ustedes prefieren. No Ministerio de Salud, en el caso de Isquia Siches. No, para nada. O sea, yo creo que eso es desde el primer día, a los 5 minutos que ella había hecho ingreso a la campaña de Gabriel Boric, quedó muy claro que ella cumplía un rol más parecido a un rol de una vicepresidenta que a un rol de una ministra de salud sectorial. No, ella tiene el peso, tiene las condiciones para ser una gran vocera, y la verdad es que salud tiene que ser, entre comillas, políticamente igual de ella, o sea, tiene que ser del grupo del colegio médico que ha estado muy activo, tiene que haber una continuidad en ese sentido, pero no tiene que ser ella tiene que entrar al gabinete político, porque además quedó en posición de presidenciable, y esa competencia para el Frente Amplio es muy buena, porque los nombres presidenciales para la próxima elección, los únicos que hay, son todos vinculados a la órbita, o son de Frente Amplio o estar en la órbita del Frente Amplio, por tanto les permitiría darle continuidad a su mandato. Otros nombres, tal vez gente que esté en el Parlamento que tenga que dejar sus cargos y pasar ahí a integrar el gabinete. Mira, yo creo que lo interesante de los nombres, o sea, a ver, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, hay innovaciones. Yo considero, por ejemplo, que es interesante llevarse gente que está más en el centro político y que tiene capacidad de articulación de mundos que para el Frente Amplio es más difícil de articular. Por ejemplo, yo creo que Jorge Pirincho Navarrete, por ejemplo, podría ser un buen ministro, porque efectivamente conoce el mundo de la empresa, tiene confianza con el mundo de la empresa, pero además es respetado por el mundo de la izquierda, tiene una capacidad de articulación que es inusual. Yo creo que hay que insistir con Andrea Repeto, hay que hablar, eso lo tiene que ser el presidente de la República, que tenga que decirle que no al presidente, porque efectivamente eso hay pocos nombres que cumplan el rol de ser alguien que
denunciado los problemas del modelo económico chileno y que al mismo tiempo sea respetado por aquellos defensores del modelo económico. Son pocos los economistas que cumplen ese rol. Claro. Creo que sería súper interesante que exploraran la posibilidad de que alguien que votó por Boric, que viene desde el mundo del mundo del liberalismo e incluso la centro derecha, como Cristóbal Belolio, pudiera incorporarse también. O sea, son nombres que te permiten juego. Creo que Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, que es el rector mejor evaluado del sistema, puede tener buenas posibilidades. Carlos Gajardo, evidentemente. Es decir, se empieza a articular así una serie de posibilidades para poder ir armando un gabinete donde tú tengas esa sensación de que llegaron nombres que le dan solidez. O sea, si tú tienes a un Carlos Gajardo como una especie de zar anticorrupción en el gobierno, es una señal muy potente para el sistema. Y esas cosas van a ser valoradas. Entonces, ahí hay muchas posibilidades. Creo que, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana hizo una gestión extraordinaria, políticamente hablando, y qué interesante sería que ella pasara a un cargo ministerial y que le diera una perspectiva mucho más popular entonces a la gestión del Ejecutivo, marcando un punto de la relación con el mundo de los alcaldes, que ha sido tan importante en los últimos años, pero también de los alcaldes de comunas populares, como en el caso de La Pintana. Creo que esas son articulaciones que le dan un significado político de gente que además no solamente... También es un problema cuando tú eliges pura gente que tiene significado político ritual, pero no necesariamente funcionan. Esta es toda gente que sabe trabajar, digamos. Lo veo sumamente claro. Andrea Repeto hay que darle la tranquilidad poniendo en algún ministerio también a Oscar Landerreche, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, pues, ella ya lo pidió trabajar con él cuando estuvieron, eventualmente a Patricia Muñoz, eventualmente pensar en la posibilidad de que la defensora de la niñez pase a un cargo ministerial. En fin, yo creo que son nombres que si uno los ve todos juntos, tú sientes que se armó algo potente, algo poderoso, que no está hecho de la mera camarilla de poder de quienes están gobernando. Perfecto. Muy bien, don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tengas una muy buena jornada y suerte en el lanzamiento del libro. Bueno, nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche. Bien, Un abrazo, Alberto. Nos vemos, gracias, chao.